Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver la clase número 24 sobre tejido sanguíneo y linfático. A pesar de que la sangre sea un líquido, se sigue considerando como un tejido porque está compuesto por distintas células y el tejido linfático que constituye a el sistema linfático en sí no está vinculado directamente con el sistema sanguíneo, ya que permite el desarrollo de la respuesta inmune, tanto la maduración de las células como el desarrollo de la respuesta en sí eh, para defendernos contra distintos tipos de patógenos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, estos son los resultados de aprendizaje, que ya lo hemos visto anteriormente en en la unidad número 3. Así que me voy a saltar esta diapositiva y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la composición sanguínea, los componentes figurados, que así es como se denominan a las células que están presentes en la sangre, la morfología y función de las células de estirpe linfocitaria, el tejido linfático, los órganos linfáticos y cómo se organizan histológicamente estos órganos linfáticos. Entonces, para partir, vamos a hacerlo con una actividad de conocimientos previos en que dice: un día, siendo ya todo un kinesiólogo o kinesióloga, recibe a un paciente que hace 5 días se cayó de su scooter eléctrico y cayó con todo su peso sobre su rodilla derecha. Al examinarlo, observa que en la rodilla, muy inflamada y enrojecida, hay múltiples cortes debido a la caída. Al realizarle una radiografía no se observó fractura ni daño óseo, pero el paciente dice que en la mañana su rodilla botó un líquido blanco. Usted le pide que le muestre de dónde y vuelve a salir líquido blanco. Toma un poco, lo pone en un portaobjetos y observa lo siguiente. Esto es lo que se está observando en el microscopio. ¿Qué creen ustedes que son estas células que se pueden ver acá? Ya, ¿cuáles serían las bacterias? Tenemos varias cosas que se mueven, más específico. No, el grande no es una bacteria. Las más pequeñas son las bacterias, exacto, son cocáceas, son diplococos. ¿Qué más podemos ver en esta imagen? ¿Qué creen que son esos? Esos que están ahí. ¿Glóbulos de qué tipo? Glóbulos rojos, perfecto. ¿Y ese que se está moviendo, qué creen ustedes que sería? Un fagocito, perfecto. En otras palabras, un leucocito. ¿Y por qué acecha a esas bacterias que se mueven? Para atraparlas. ¿Y qué más va a hacer con las bacterias? ¿Ya? ¿Y qué más les hace? Se las come y desvanece o las mata, básicamente. Las destruye. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué es importante destruir a las bacterias? Perfecto, súper bien. Pueden generar una mayor infección y pueden generar más daño. Entonces la idea es que no hayan bacterias en el sitio donde estamos haciendo o donde estemos, cualquier sitio del organismo en general. No es la idea que hayan bacterias, porque pueden causar distintos tipos de enfermedades dependiendo de la cantidad de bacterias y de daño que puedan hacer. Hay distintas bacterias, distintos mecanismos de daño. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber en general. Pasamos a ver lo que es la composición sanguínea, porque ese leucocito que nosotros veíamos que se estaba moviendo no proviene simplemente de un tejido, sino que un tejido sólido, sino que viene de la sangre, viene de un tejido acuoso. Y la sangre se define formalmente como un tejido conectivo fluido conformado por células, también denominadas componentes figurados, y un componente acuoso que corresponde al plasma sanguíneo. Y aquí tenemos una muestra, un ejemplo de cómo es o cómo se vería la sangre a partir de una muestra centrifugada. Entonces, por ejemplo, a ustedes les toman una muestra de sangre para hacerse un examen y generalmente lo que uno hace después es
tenemos la sangre completa y hay veces que no nos sirve la sangre completa con todo diseminado, con todo resuelto para poder hacer un examen. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos van a intervenir, va a haber interferencia, cosas de laboratorio. Entonces la muestra se centrifuga. ¿Y qué es lo que obtenemos al centrifugarla? Que vamos a encontrar que un 45% y la parte baja va a corresponder a glóbulos rojos. Luego, más arriba, vamos a encontrar el Buffy coat o la capa fantasma, que está conformada principalmente por plaquetas, que tienen su rol en la coagulación y reparación de tejidos, y los glóbulos blancos o leucocitos. Principalmente vamos a ver neutrófilos, que se encuentran en un 60-70%, monocitos entre 3 a 10%, eosinófilos entre 2 y 3%, yo diría, 4 ya es como alto. Linfocitos entre el 20 al 45% podría llegar a ser, y los más escasos son los basófilos, en que los vemos entre a 0 a 1%. Ya vamos a ver por qué técnica se hace este recuento porcentual. Y posteriormente, lo que tenemos arriba y que ocupa el 55% corresponde al plasma. Esta es una muestra que se ocupó con anticoagulantes. Ya vamos a ver la diferencia porque existe el plasma y existe el suero. Pero quedémonos con lo que circula a través de nuestro organismo, que es básicamente el plasma, ¿ya? El plasma está compuesto sobre el 90% de agua y se encarga del transporte de moléculas orgánicas e inorgánicas, y tenemos un 7% aproximadamente correspondiente a proteínas. Entonces tenemos, mayor componente principal es el agua. Proteínas, tenemos la albúmina, que es una proteína que se sintetiza a nivel del hígado, y en base a ella podemos ver si es que hay algún tipo de daño hepático. Las globulinas, que en realidad este nombre debería ser inmunoglobulinas, que corresponden a los anticuerpos que andan en circulación. Y el fibrinógeno, que es una molécula involucrada en el proceso de coagulación. Luego tenemos otros solutos, por ejemplo, electrolitos, sustancias nitrogenadas no proteicas, que básicamente derivan del metabolismo de las proteínas y tenemos que sacarlas del organismo. Sustancias nutritivas, como por ejemplo la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas. Los gases sanguíneos, tenemos gases en sangre. A pesar de que muchas veces están unidos a los glóbulos rojos, podemos encontrar gases en sangre. Oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. De hecho, es una prueba que se toma para ver, por ejemplo, los pacientes que tienen algún problema respiratorio. Se les pide gasometría o gases en sangre. Pacientes con EPOC, por ejemplo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esos pacientes se descompensan muy fácilmente y tenemos que verle gases en sangre. Y sustancias reguladoras como son hormonas y enzimas. ¿Ya? Eso es lo que podemos encontrar en sangre. Esta diapositiva no estaba dentro de las que están subidas, pero a mi parecer, bueno, yo soy especialista en la parte de laboratorio, entonces consideré que era importante que supieran esta diferencia. Ustedes lo que tienen en circulación en su sangre, si lo centrifugáramos, sería el plasma. ¿Ya? El plasma es todo lo que vimos anteriormente con los otros componentes. El agua, las proteínas, que era la albúmina, la inmunoglobulina, el fibrinógeno. Después el Buffy coat, donde están las plaquetas y los glóbulos blancos, y los glóbulos rojos, que en este caso no se coagulan, se mantienen tal cual como estaban en circulación. ¿Ya? Pero esta muestra está tomada en un tubo con anticoagulante, que es un tipo de componente que evita que ocurra la coagulación. ¿Por qué? Porque lo natural que ocurriría si nosotros tomamos una muestra de sangre de nosotros en un tubo que no tenga anticoagulante o que tenga algún tipo de componente que favorezca la coagulación, lo que vamos a obtener ya no va a ser plasma, sino que va a ser suero. Y finalmente hay un separador del suero y la sangre está coagulada. Lo que se puede observar en la sangre coagulada es como que fuera un pedazo de jalea, como un trombo, y está formado por una malla en donde están la mayoría de los glóbulos rojos. Entonces quedan todos aglutinaditos. De verdad, es como una jalea, un trozo de fruyulé lleno de sangre. Eso es un coágulo. Entonces,
El plasma es el material extracelular líquido y que otorga fluidez a la sangre. Y lo importante es que el suero es la fase líquida de la sangre, que contiene los mismos componentes que el plasma, menos los factores de coagulación y el fibrinógeno. Eso es lo importante. O sea, es una muestra que dejamos coagular, por lo tanto, los factores de coagulación que incluyen al fibrinógeno ya no van a estar presentes en esta muestra. Esta muestra en general la podemos utilizar para distintas determinaciones en el laboratorio. Puede ser glucosa en sangre, puede ser niveles de hormonas, puede ser, por ejemplo, niveles de electrolitos, entre otros. Pero si yo quiero hacer mediciones respecto en una persona que tenga problemas de coagulación, voy a necesitar una muestra de plasma. ¿Ya? Y adicionalmente, para poder hacer el estudio de las células sanguíneas, también voy a necesitar que venga tomado en un tubo que tenga anticoagulante, porque yo necesito las células dispersas para después hacer una técnica en la cual pueda observar las células sanguíneas. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en consideración porque al laboratorio siempre llegan muestras que están coaguladas o que están hemolizadas y uno tiene que rechazarlas. Entonces no se entiende muy bien el concepto de que hay detrás entre la diferencia entre suero y plasma, y cuando una muestra está hemolizada, por qué no sirve para verla en un equipo o hacer cierta determinación. Entonces, ¿por qué es importante tomarla en un tubo que tenga anticoagulante? Porque nosotros, si bien en el laboratorio tenemos equipos que nos permiten hacer un análisis automatizado de cuántos glóbulos rojos hay, la concentración, en millones por ml, por ejemplo. ¿Cuántos leucocitos hay? En miles por microlitro. ¿Cuántas plaquetas hay? La concentración de plaquetas. Algo que no nos permiten los equipos automatizados hasta el día de hoy es poder ver la morfología de las células que están en la sangre. Y eso hasta el día de hoy se hace a través de lo que se llama frotis sanguíneo. El frotis consiste en tomar un portaobjetos y ponerle una gotita de sangre. Correr este vidriecito, como está acá, correr este vidriecito hacia esta zona de acá, por cada línea, y uno hace un extendido. Se desplaza con el otro vidrio. Y se forma esto, que es el frotis. Entonces se forma una capa uniforme de un solo nivel de células, en los cuales yo después puedo hacer la observación de las células sanguíneas. Me permite ver la morfología de las células, especialmente aquí debería ser los núcleos de todas y las morfologías de todas. En particular, uno se va a fijar. Tenemos 3 parámetros en los cuales fijarnos nosotros cuando hacemos el frotis. Serie roja, que son los glóbulos rojos o eritrocitos. Serie blanca, que son los glóbulos blancos o leucocitos. Y serie plaquetaria. Y esas también vemos su tamaño, color y forma en el frotis. ¿Ya? Y tiene valor pronóstico, predictivo y diagnóstico en patologías que son de carácter hematológicas, como las leucemias, como las anemias, y hemato-oncológicas, que son las leucemias. Ahí también se mencionan unas más en las diapositivas. Entonces eso es lo que nosotros esperamos ver en un frotis. La mayor cantidad de células que vamos a ver van a ser glóbulos rojos, porque están en el orden de millones por microlitro. Mientras que después, en menor cantidad, vamos a encontrar los glóbulos blancos, y esos trocitos pequeñitos que están ahí, que se pueden ver donde apunto con el láser, corresponden a las plaquetas. ¿Ya? Entonces, partimos con la estrella de las células de la circulación, que son los eritrocitos o glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son las únicas células que existen en el cuerpo humano que se caracterizan por no tener núcleo. Todo parte esta historia con el proceso de maduración que se llama hematopoiesis, y en el caso de los glóbulos rojos se llama eritropoiesis, en la médula ósea. La médula ósea originalmente en los niños va a estar ubicada en los huesos largos, como el fémur, por ejemplo, y ya en adultos, como nosotros, se va a empezar a trasladar hacia los huesos planos.
esternón, huesos de la pelvis y discos intervertebrales. ¿Ya? Ahí va a estar ocurriendo el proceso de la hematopoiesis. Cuando ocurre el proceso de evolución y de maduración del glóbulo rojo, en las últimas etapas, el glóbulo rojo, cuando ya está casi listo para abandonar la médula ósea, va a expulsar su núcleo y prácticamente todos sus organelos. Se va a quedar simplemente con el citoesqueleto. ¿Por qué va a hacer esto? Porque eso le va a dar más superficie para poder captar de mejor manera los gases en sangre y poder hacer un mejor transporte. Y adicionalmente le va a otorgar la flexibilidad necesaria para atravesar capilares sanguíneos que son muy pequeños. Y de esa manera llegar a todos los rincones del cuerpo. El glóbulo rojo se caracteriza porque tiene una vida media de 120 días. O sea, por lo menos cada 4 meses ustedes están cambiando sus glóbulos rojos. Otro ejemplo más de que siempre hay procesos activos de mitosis en el organismo. Y su principal va a ser transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, en que los tejidos puedan hacer la fosforilación oxidativa, con el proceso del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la formación de los 30 y tantos ATP, si es que se acuerdan de la primera unidad. Y por otra parte, se va a llevar el producto de desecho, que son básicamente el dióxido de carbono, que si se acuerdan era un producto de desecho de la fosforilación oxidativa. Se lo va a llevar desde los tejidos y va a devolverse hacia los pulmones, y en los pulmones este gas se va a desprender. ¿Cuál es la gracia que tiene el glóbulo rojo que le permite hacer este movimiento de estas moléculas? Es que posee una proteína en su interior que se llama hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por hierro, y tiene la capacidad de unirse con el oxígeno. O puesto de otras, mejor dicho, el oxígeno tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina. Y también el CO2 tiene capacidad de unirse a la hemoglobina. Entonces sirve como un medio de transporte para estos gases y para poder llevarlos a los sitios en que nos interesa. Entonces su función principal es transporte de gases, oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono hacia los pulmones. Aquí pueden ver un poquito la morfología de los glóbulos rojos. Son más anchos en la periferia, son un disco bicóncavo. Si se fijan, acá hay una depresión intermedia, aquí mide 0,8 micrómetros, mientras que en la periferia llega a medir 2,6 micrómetros, o sea, se ve como bien anchito. Y eso es, así se ven cuando uno realiza el frotis. Estas son las características que adquiere, dependiendo obviamente de la tinción y el control de calidad que uno haga de la tinción. Así se ven, con una palidez central y alrededor, como que fuera una dona, se ve entre rosado, rojizo, anaranjado, se ven los glóbulos. Adicionalmente, en esta muestra de frotis tenemos un linfocito, que es este de acá, y ya vamos a ver sus características, pero principalmente es que tiene mucho núcleo y muy poco citoplasma. Y tiene un tamaño semejante al de los eritrocitos, que son aproximadamente entre 7 a 8 micrómetros. Entonces, uno en el laboratorio de hematología ocupa generalmente los linfocitos como referencia de tamaño para ver si es que está ocurriendo algún cambio, ¿ya? Porque en general los linfocitos, a menos que haya algún tipo de enfermedad oncológica a nivel de sanguíneo, muy pocas veces van a estar cambiando de tamaño. Y también tenemos otras células que podemos observar, por ejemplo, aquí hay un basófilo y hay un eosinófilo, pero así se ven en un frotis los glóbulos rojos. Y esta es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Aquí están coloreados y así se pueden ver los glóbulos rojos en general. Y así es como los van a estar viendo después en su laboratorio. Esta es una muestra de un frotis sanguíneo. Se fijan que la coloración cambió, ahora se ven más rosados y antes se veían más anaranjados. Depende del tipo de tinciones que se estén utilizando.
Ya se pueden utilizar distintos tipos de tinciones, pero la común y la establecida acá en Chile, por lo menos a nivel de laboratorios, es la de Mirin-Valdiemsa. No es necesario que anoten ese nombre, pero permite ver este tipo de coloración. Aquí tenemos leucocito, leucocito, plaquetas. Vamos a ver algunas enfermedades asociadas a los eritrocitos, porque es típico que uno tenga algún familiar que posea alguna de estas enfermedades, principalmente son anemias. La primera anemia de la que les voy a hablar es la por deficiencia de hierro. Como yo les dije, la hemoglobina, dentro de su estructura, está presente el hierro, y es lo que le permite, le da la capacidad de poder unir el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero si hay deficiencias de hierro, por ejemplo, en caso de deficiencias nutricionales, en que una persona, por esas cosas de la vida, no está consumiendo las cantidades suficientes de hierro, va a desarrollar una anemia. Generalmente las anemias se dan por una disminución en el número de glóbulos rojos o por una disminución en la concentración de hemoglobina. Y en este caso está ocurriendo principalmente una disminución en la producción de la hemoglobina. Si se fijan, ahora el bordecito del glóbulo rojo es mucho más delgado y la palidez central es mucho más grande. ¿Hay algunas excepciones? Sí, pero en la mayoría de los casos se ve eso. Tenemos eritrocitos de menor coloración y vamos a tener también eritrocitos de menor tamaño. Se vuelven mucho más pequeños. Si comparo este con el linfocito, que es de referencia, tienen un tamaño parecido, pero este ya es más pequeño, este es más pequeño, este es bastante más pequeño. ¿Ya? Solución, consumo de hierro. A través de lo que es brócoli, espinacas, idealmente sin cocer, porque el proceso de cocción hace que se pierdan al hervirlos, entonces las verduras lo pierden. Obviamente, hacer un paso por agua hirviendo para eliminar patógenos, pero no dejarlos ahí media hora cociéndose, porque si no se van a perder las vitaminas y los minerales que necesitamos para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. O también puede ser la suplementación con hierro, que también lo venden en las farmacias. ¿Ya? Hierro sulfatado me parece que es la forma en que se vende. Otro tipo de anemia que existe es ahora lo opuesto, en lo cual vemos glóbulos rojos muy grandes y todos de un color semejante. Y esta se llama anemia megaloblástica. ¿Qué ocurre en este tipo de anemia? Esta es muy frecuente en personas que tienen una dieta vegana estricta o vegetarianos muy estrictos que no toman sus suplementos alimenticios correspondientes. ¿Ya? ¿Por qué se da? Por una deficiencia, generalmente por una deficiencia en la vitamina B12 y de folato. Estas vitaminas están involucradas en los procesos de la división del ADN y por lo tanto se involucran en los procesos de mitosis. Como va a estar dañado, entre comillas, el proceso de mitosis, va a haber una disminución en la cantidad de células que se van a estar produciendo. Por lo tanto, van a haber menos células, pero van a ser más grandes. Por eso se llama megaloblástica. Y adicionalmente lo que podemos ver es que los leucocitos, en particularmente los neutrófilos, si usted va más adelante vamos a ver que tienen entre 4 a 5 lóbulos. Esto quiere decir que el núcleo no es redondito, sino que se forman como conexiones, pelotitas conectadas entre ellos. Ahora ya pasa de tener esas 5 o 6 y pasa a tener fácil 8, 9, 10 lóbulos. Y eso tiene relación con que hay una alteración en el proceso de la división celular. Entonces, si tienen parientes que sean veganos estrictos, la recomendación es que siempre les recuerden que tomen sus suplementos correspondientes. B12, folato o hagan algún reemplazo con otro tipo de proteína que contenga estas vitaminas. Porque el cuerpo humano no las produce, sino que tenemos que ingerirlas desde afuera. Otro tipo de anemia es la anemia hemolítica autoinmune, que esta está muy asociada con las enfermedades autoinmunes. Si ya surge una enfermedad autoinmune, es muy probable que surja otra. ¿Ya? Van un poquito de la mano. Es como las alergias en general. Cuando una persona está
inmunológica a algo, es muy probable que surja una nueva alergia hacia otra cosa. En este caso de las anemias hemolíticas se da mucho en personas que ya tienen una enfermedad autoinmune de base. ¿Qué vamos a observar? Que aquí los glóbulos rojos ya no tienen ese centro palidito. ¿Por qué? Porque el vaso que se encarga de filtrarlos y el hígado les sacó un trocito. El trocito que pudiera estar unido con un anticuerpo, un autoanticuerpo. Y al sacarle un trocito al glóbulo rojo, se forman esferas. Deja de ser un disco bicóncavo. Se vuelve una esfera, una pelota. Entonces lo vemos de esa forma en el frotis. Y adicionalmente vemos que hay distinta coloración. Y en este caso, incluso, este es un glóbulo rojo, un eritrocito, pero que viene con núcleo. O sea, es un glóbulo rojo inmaduro, porque dijimos que perdía el núcleo mientras estaba en la médula ósea. Eso lo hace el sistema para compensar la necesidad de que haya agentes transportadores de gases. Entonces, no le importa, dice, ya, ¿tú estás capacitado para transportar oxígeno? Sí, estoy capacitado, pero todavía tengo núcleo. No importa, sale, anda. Y puede circular y podemos encontrarlo en los frotis para que esté cumpliendo con el transporte de oxígeno. Y la última, que se caracteriza porque aquí ya tenemos muchos eritrocitos con núcleos muy inmaduros, es la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Encontramos los eritrocitos con núcleos y distinta coloración. La distinta coloración significa distinto grado de madurez. Si se tiñen más azulitos, son más jóvenes, mientras que los más rojitos o más rosados generalmente son los más maduros. Y se da principalmente cuando ocurre una incompatibilidad de grupos sanguíneos entre la madre y el feto en gestación. Por ejemplo, una mamá que es factor sanguíneo RH negativo y tiene un bebito en gestación RH positivo, puede ocurrir que se dé esta situación, la enfermedad hemolítica del feto y recién nacido, que nos nace un feto que tiene problemas a nivel de anemia, que viene con niveles altos de bilirrubina y hay que hacer la intervención rápida porque si no puede generarse más daño en el organismo. Gracias a los avances de la tecnología, por suerte, estas enfermedades han ido a la baja y principalmente ya no son mortales. Antes ocurría estas incompatibilidades de grupos sanguíneos, por ejemplo en la época de los 50, y no se sabía por qué ocurría, a qué se debía, y muchas veces se daba que los fetos nacían muertos, los mortinatos, ¿ya? Y era básicamente por esto. Esas son las enfermedades asociadas a los eritrocitos que les puedo comentar y que son las más características, que estaban por lo menos incluidas para esta presentación. Ahora vamos a ver los leucocitos, pero para eso necesitamos hacer un breve resumen del sistema inmune. Toda esta historia parte con una célula madre hematopoyética que está ubicada a nivel de la médula ósea. En la médula ósea, esta célula madre hematopoyética va a poder dividirse y diferenciarse hacia un linaje de tipo mieloide o hacia un tipo de linaje linfoide. Si se diferencia mieloide, va a poder generar estos leucocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, que son los que dan lugar a la respuesta inmune innata, que es la primera barrera de defensa del sistema inmune. Se caracteriza porque si bien es rápida, es poco específica. O sea, básicamente para darles un ejemplo, son los soldados rasos. Van a llegar y disparar contra el enemigo que se encuentren. No la van a pensar específicamente, sino que llegan y responden. Y tienen poca memoria inmune, o sea, no logran recordar específicamente alguna característica en particular, sino que si ven, por ejemplo, les dijeron tienes que disparar a todos los que lleven una polera roja, se va a acordar solamente de la polera roja y no que no tiene que dispararle a los que anden con jeans o pantalón negro. Va a llegar y disparar si ve a cualquier persona utilizando polera roja. ¿Cuáles funciones van a cumplir? Fagocitosis de patógenos, básicamente lo que vimos en la primera imagen, que la célula se come a una bacteria principalmente y la destruye.
Si no es muy grande, por ejemplo, el patógeno, eh, por ejemplo, los parásitos, la lombriz solitaria, que podía estar en el intestino, no había forma de fagocitarla. Por lo tanto, la forma de dañarla era liberando enzimas que le causaran daño en la superficie y tratar de matarla de esa forma, como tirándole granada. También se van a hacer cargo de la inflamación y el malestar general del cuerpo. La elevación de temperatura, la fiebre, es un ejemplo de la actividad de la respuesta inmune innata, en que llevamos, si bien al cuerpo en una situación que es bastante molesta, le damos condiciones a los patógenos que no sean favorables para que se sigan reproduciendo. Y adicionalmente son capaces de realizar la presentación de antígenos. Los antígenos son cualquier molécula que provenga de algún patógeno y que pueda gatillar una respuesta inmune. Luego tenemos, si es que la célula madre hematopoyética se diferenció hacia una célula madre linfoide, va a dar lugar a los linfocitos T y los linfocitos B. Y ellos dan lugar a la respuesta inmune adaptativa, o en general les nombran como la respuesta inmune secundaria. Estas células se van a encargar, por su parte, los linfocitos T, de destruir células infectadas, ya sea por virus, bacterias intracelulares o bacterias o células tumorales, mientras que los linfocitos B se van a encargar de la producción de anticuerpos. ¿Ya? Los anticuerpos van a ir a ser marcas que uno le va a ir a poner sobre el bicho que quiere destruir o sobre lo que se quiere destruir. ¿Qué características tienen? Estos vendrían siendo los francotiradores dentro de un ejército. Son muy específicos, saben perfectamente a quién tienen que dispararle y a una única persona le van a disparar. O sea, si les dicen, tienes que dispararle a una persona que tenga polera roja, pantalón negro, zapatillas blancas, jockey gris, que ande con mochila y que esté escuchando música con audífonos de cordón, va a saber y va a ir directamente y va a destruir a esa persona en particular. Pero si se encuentra con las mismas características, pero le falta, por ejemplo, los audífonos, no va a disparar. Ese es que tengan un alto grado de especificidad. Y es muy diversa y adicionalmente tiene alta capacidad de memoria. ¿Qué significa esto? Que las células se van a poder mantener en circulación y, por ejemplo, los linfocitos B que producen anticuerpos van a poder pasar años en circulación y no van a morir. Nosotros estamos vacunados con contra el sarampión y si nos hicieran algún test, lo más probable es que diéramos positivo para anticuerpos contra el sarampión, porque hay linfocitos B que están dando vuelta en nuestro cuerpo que se mantienen produciendo esos anticuerpos por años. ¿Ya? Generalmente viven en el orden de días los linfocitos, pero hay algunos que pueden llegar a vivir por décadas. Y en base a eso podemos ver los leucocitos. ¿Ya? Los leucocitos corresponden a células sanguíneas que sí poseen núcleo, aunque de distinta forma, de tamaño variable. Algunos van a ser más grandes que otros. Por ejemplo, los monocitos en general son los más grandes y los más pequeños son los linfocitos, cuya función principal está relacionada con la respuesta inmune. Se pueden dividir dependiendo si presentan gránulos o no, granulocitos, los neutrófilos, que aquí tenemos los segmentados, que es la forma más madura, después y la forma anterior, menos inmadura, corresponde a los neutrófilos en banda, que si se fijan aquí está intentando separarse en lóbulos. Aquí también lo está intentando hacer. Tenemos por otra parte a los eosinófilos, que vamos a encontrar que tienen gránulos y se caracterizan por tener gránulos rojizos, de intensidad muy roja. Y vamos a tener también a los basófilos, que tienen granulaciones que se tiñen de manera tan intensa que no dejan ver el núcleo de la célula, lo tapan. Son bastante grandes y bastante coloreados los gránulos de los basófilos. Mientras que por otra parte tenemos células que carecen de gránulos. Los linfocitos, por ejemplo, en su mayoría no van a presentar granulaciones. Esta definición no está tan correcta, porque los linfocitos sí pueden presentar granulaciones, por ejemplo, cuando se activan contra una respuesta viral. ¿Ya? Entonces, no está del 100% correcta esta definición, pero vamos a asumir que lo estamos viendo en una persona que no tiene ninguna enfermedad. Y los monocitos
que también carecen de gránulos, aunque sí en algunas situaciones vamos a poder ver que tienen vacuolas. Y dentro de esas vacuolas está produciéndose enzimas o está destruyendo algún tipo de patógeno. Vamos con los primeros, que son los neutrófilos. Tienen un tamaño de 10 a 15 micrómetros, un núcleo en que podemos encontrar de 2 a 5 lóbulos. Cada uno de estos forma un lóbulo. Aquí hay uno, otro, aquí hay otro y otro. Y todos los lóbulos están conectados entre sí por un segmento de cromatina. ¿Ya? Todos los lóbulos se conectan, no es que estén sueltecitos. El citoplasma va a ser generalmente acidófilo, se va a ver un poquito rosado el fondo, con algunos granos basófilos y que se ven, de hecho, bastante pequeñitos, pero logran verlo, ¿cierto? Ven que está granulado. Ya. Así se ve dentro de un frotis sanguíneo. ¿Cuál va a ser su función? La principal va a ser la fagocitosis de los patógenos. O sea, una bacteria, un virus que yo me encuentre, alguna espora de un hongo, se la va a comer y la va a intentar destruir. Se van a acumular en los sitios donde ocurra la inflamación, por ejemplo, en el caso que partíamos la clase, donde ocurrió en la rodilla derecha, y ahí se van a empezar a acumular porque es donde van a estar entrando mayor cantidad de bacterias y donde van a estar siendo reclutados. Y al morir van a formar lo que se llama pus. Es ese líquido blanco que salía de la herida y que básicamente es la acumulación tanto de los neutrófilos o los leucocitos vivos como muertos. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Vamos con los otros, los eosinófilos. Tienen un tamaño semejante, de 12 a 17 micrómetros. Estos se caracterizan porque tienen dos lóbulos en el núcleo, 1 y 2. Se puede dar que lleguen hasta 3 lóbulos, pero lo más frecuente, la mayoría, por lo menos del 90% de las muestras que yo vi mientras me formaba, eran de este tipo, de 2 lóbulos. El citoplasma tiene abundante cantidad de gránulos eosinófilos, que son gránulos que se ven de color rojizo. ¿Ya? Esa es la característica. Un eosinófilo se va a ver de esta forma, con muchos gránulos rojizos. Y su función principal era participar en la respuesta contra parásitos. Esto muy especialmente en la época de los 80 a anteriores, en que había muchas enfermedades dadas por parásitos. La lombriz solitaria, los piduyes, y ahí iban los eosinófilos y liberaban sus componentes, liberaban los gránulos para hacerle daños a estos parásitos, que no se podían fagocitar de manera tradicional con los neutrófilos. Ahora, sin embargo, por las condiciones y las mejoras en la calidad de salud a nivel nacional, se ven más que nada en presencia de cuando hay respuestas alérgicas. ¿Ya? Los neutrófilos son reclutados cuando ocurren las respuestas alérgicas, como una respuesta tardía, y liberan su contenido y también son los causantes de la picazón, del enrojecimiento, de si se involucran, por ejemplo, los ojos, del lagrimeo, de que corre la nariz, entre otros efectos que tienen la liberación de sus enzimas. ¿Ya? El siguiente es el basófilo, que también tiene un tamaño muy semejante a los demás, entre 10 a 14 micrómetros. Generalmente su núcleo presenta dos lóbulos, pero en la mayoría de los casos no va a ser posible verlos. ¿Por qué? Porque tiene abundantes gránulos basófilos que tapan el núcleo. Si se fijan, aquí se ve prácticamente como una célula oscura, negra, porque no podemos verlo debido a las granulaciones que tiene. Ahí hay un gránulo que se puede distinguir, pero son tan intensas la granulación que tapan. Y de hecho no podemos ver en general el color del citoplasma. Y vemos que está tapando también a los núcleos. ¿Cuál es su función? La estamina, que está asociado con la respuesta alérgica e inflamatoria, y la heparina, que es un anticoagulante. Entonces también van a estar involucrados en las reacciones alérgicas e inflamatorias. Esos son los granulocitos. Mientras que por su parte, los agranulocitos, tenemos a los monocitos que pueden ser más grandes, de 10 a 15 micrómetros. Su núcleo ya no es tan circular o no es lobulado como lo habíamos visto en los
otras situaciones, sino que es mucho más grande. Podemos ver incluso que la cromatina se parece un poquito laxa, como que hubieran hebras de cromatina estiradas. El citoplasma es levemente grisáceo a azulado y podemos llegar a encontrar vacuolas dentro de estas células, ¿ya? Cuando uno hace frote, generalmente lo que más cuesta distinguir son los monocitos. Aquí está muy fotografía de libro, entonces está como muy identificable. ¿Cuál es su función? Diferenciarse a macrófagos cuando pasan a los tejidos. Si ustedes recuerdan, hablamos que en el tejido conectivo estaban los macrófagos, a nivel del tejido del sistema del cerebro estaban las microglías, a nivel del intestino, perdón, a nivel de el hígado van a estar formando las células de Kupfer, en la piel van a ser macrófagos epiteliales, cuando hablemos del sistema respiratorio vamos a verlos como macrófagos alveolares. Entonces, el monocito es la versión más joven del macrófago que encontramos en los tejidos. Y en los tejidos, cuando se diferencia a macrófago, va a cumplir funciones de fagocitar a las bacterias que podamos encontrar y hacer la presentación de antígenos hacia los linfocitos de la inmunidad adaptativa para que los puedan activar. ¿Alguna duda, consulta hasta este punto? Dígame. A los neutrófilos y a los eosinófilos. Ya. ¿Los lóbulos? ¿Ya? Todo esto es el núcleo. Todo esto es el núcleo. Por los gránulos que están presentes. Aquí los gránulos, se fija que son todos rojizos. Y este básicamente tiene muy poquitos gránulos y son mucho más pequeños y son más violáceos. Por los gránulos, sí, sí. Y de hecho, fíjese que acá esto es un lóbulo, y esto es otro lóbulo, y esto es otro, y esto es otro. Y este simplemente va a tener dos. Va a tener esta forma característica. La mayoría de las veces lo van a encontrar de esta forma. También lo pueden discriminar por eso, porque su núcleo va a estar separado en dos. Pero principalmente por los gránulos, porque se ven rojizos. Eso es la principal característica que los va a permitir diferenciar. Me van a decir, este es un eosinófilo. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Pasamos a los últimos, que son los linfocitos. Yo les hablé de los linfocitos T y B, pero cuando hacemos el frotis no podemos distinguirlos si son T o B. Simplemente son linfocitos, no le podemos poner apellido. Tienen un tamaño más pequeño, de 7 a 12 micrómetros. Pueden crecer de tamaño cuando hay respuesta especialmente contra virus. Su núcleo es bastante redondo, ovalado, y tiene una cromatina bastante densa. Y el citoplasma es bastante escaso y bien azuladito. De hecho, es como un anillo de citoplasma. Lo que abunda es el núcleo dentro de los linfocitos. Y su función principal va a ser coordinar y ejecutar la respuesta inmune adaptativa. O sea, esta respuesta que es más específica y que tiene capacidad de memoria a largo plazo. ¿Qué enfermedades podemos ver asociadas a los leucocitos? Generalmente, enfermedades de tipo de cánceres a la sangre, las leucemias. Tenemos distintas formas de leucemia, voy a mostrarlas todas y ahí me voy a ir deteniendo. Cuando se compromete el linaje mieloide, puede ser de carácter agudo o crónico. Cuando es agudo, lo que observamos son que los leucocitos disminuyen sus características que las diferencian y se vuelven estas formas de células muy grandes y que su núcleo también deja de ser redondeado o de tener forma lobular, sino que presenta una forma bastante extraña. De hecho, por aquí hay unos pliegues dentro del núcleo y eso que se ve más clarito es un nucleolo. O sea, el nucleolo me indica que está activamente funcionando su núcleo y que está dispuesto a hacer producción de proteínas.
Eh, Son células con cromatina irregular, con núcleo irregular y cromatina laxa. Eh, y adicionalmente podemos encontrar también la leucemia mieloide crónica, que se caracteriza porque encontramos un aumento en los granulocitos en general, un aumento en el número de los maduros, pero también vemos en circulación, porque esto es una muestra de sangre, de ahí se sacó, que son formas inmaduras. De hecho, este es un neutrófilo en banda. Ni siquiera está lobulado, no logró lobularse. Y este de acá es una forma más inmadura de este de acá. A ese nivel, digamos, que se libera todo como el contenido que está en la médula ósea. Se va liberando aunque sean inmaduros. ¿Ya? Generalmente las leucemias mieloides se descubren de casualidad. ¿Ya? Los pacientes en general no presentan sintomatología, no presentan alguna disminución en la respuesta inmune, no presentan generalmente fiebre, se hacen exámenes de rutina y muchas veces se descubre en esos exámenes, básicamente, de rutina. A uno le llega una muestra, no sé, una persona, 65 años, que se fue a hacer un hemograma, que es de donde se hace el frotis sanguíneo, y ¡paf! Uno se encuentra con que tiene una leucemia mieloide crónica. Tienen tratamiento, tienen potenciales curas, pero el hallazgo es muy de sorpresa, es de un momento a otro, es muy rutinario, porque la persona no muestra sintomatología. Yo tenía un compañero que tenía leucemia ¿Ya? y él no podía como comer nada que no fuera como envasado y las veces que asistía a clase él no podía estar como la hora completa como en la misma posición, sino que le tenían como una silla especial y tenía que salir como cada 40 minutos a caminar y a hacer movimiento. Pero era por eso, como porque Porque lo más probable es que haya tenido formas inmaduras. Como son formas inmaduras, son poco respondedores esas formas celulares. Entonces, por eso en general se le daban comida envasada, que ya venía lo más probable pasaba por un proceso de esterilización, y claro, que lo dejaran salir o que no tuviera tanto contacto con ustedes para evitar que algún patógeno pudiera infectarlo, como cualquier persona. Lo que pasa es que cuando ocurren las leucemias en general ocurre un daño en la médula ósea. Y recordemos que en la médula ósea está la célula madre progenitora, que también se encarga de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, como ocurre un cáncer a nivel de la médula ósea, todo se empieza a alterar. Se alteran los glóbulos rojos, los niveles pueden aumentar o bajar, los glóbulos blancos que están alterados con este tipo de cáncer y también pueden bajar el nivel de producción de las plaquetas. ¿Por qué? Porque como es un cáncer, empiezan a crecer en número las células cancerosas de la leucemia y desplazan a otras células, no le dan lugar a las otras células que producen, por ejemplo, las plaquetas. Y por eso es que su prima eh, tenía esa situación de que sangraba a nivel de nariz porque lo más probable es que haya tenido bajo recuento de plaquetas por este desplazamiento que ocurre de las células cancerosas. Empiezan a empujar a las células sanas y la empiezan a sacar. Y también puede ser que se comprometa la estirpe linfocitaria. Vamos a tener dos formas. La primera forma es aguda, que encontramos linfoblastos con cromatina laxa y escaso citoplasma. ¿Cómo sabemos que son linfoblastos? Porque se ve un nucleolo dentro de las células, por ejemplo aquí este está más clarito, mantienen como el tamaño de los linfocitos, pero también tienen una disminución en su funcionalidad. Y predomina principalmente en niños este tipo de leucemia linfocítica. Mientras que por otra parte, la leucemia linfocítica crónica, vamos a tener linfocitos pequeños con cromatina densa y núcleo de redondeado, pero también vamos a tener otras formas que van a ser más atípicas, como las que están acá.
Y la diferencia entre estas dos es que cuando hacemos el frotis de la leucemia linfocítica crónica, los linfocitos de la crónica tienen una integridad tan débil que se forman estas manchas. Esto es un resto de célula que quedó en el frotis. Esto también es un resto de célula que quedó en el frotis. Se llaman sombras de Gumprecht y son característicos de las leucemias mieloides crónicas. Y esta ocurre con mayor frecuencia en adultos mayores. Está en niños, está en adultos mayores. Finalmente vamos a hablar un poquito de plaquetas antes de que hagamos un break. Corresponden a fragmentos del citoplasma envueltos en una membrana plasmática derivados de células que son los megacariocitos. Este es un megacariocito que está en la médula ósea y en la práctica no son células, son fragmentos de una célula. No tienen núcleo en sí, por lo tanto no se lo podemos clasificar como células y por eso se llama de los componentes figurados en la sangre. Aquí tenemos unas ilustraciones de cómo se verían las plaquetas y en el frotis se ven de este tipo. Aunque se vean con esos puntos violáceos, esos no son núcleos, ¿ya? Son simplemente acumulaciones de los gránulos de las plaquetas. Tienen un tamaño de 2 a 4 micrómetros y se caracterizan porque participan en el proceso de la coagulación. Principalmente el proceso de la coagulación está dado porque, por ejemplo, esta persona que se cayó, se rompió un vaso sanguíneo y en circulación estaban dando vuelta los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, y al romperse el vaso sanguíneo se liberan factores de coagulación que los activan a las plaquetas y las plaquetas al activarse se extienden, se abren, se colocan y empiezan con los factores de coagulación, empiezan a transformar el fibrinógeno en fibrina y se forma una malla. Se empieza a formar una malla acá, como si se fijan, y además el vaso sanguíneo se contrae para que pase menos sangre. Y con eso se forma lo que es el tapón plaquetario. Y posteriormente, ya cuando el fibrinógeno pasó totalmente a fibrina, se forma una malla que es hemostática, es impermeable y evita que siga saliendo sangre. Por ejemplo, cuando ustedes se rompen una espinilla en la cara, al principio sangran y ya después de un momento a otro disminuye el sangrado y después dejan de sangrar. Eso es porque hubo la ruptura de un vaso sanguíneo y hubo la activación de las plaquetas y se formó el tapón plaquetario. Eso es básicamente la función de las plaquetas. Quedamos hasta acá por mientras, porque ya tenemos 52 minutos de clase, así que break y volvemos con el tejido linfático. Ya, entonces continuando con la clase, nos corresponde ver lo que es el tejido linfático. El tejido linfático en sí es una red especializada que cumple funciones clave en lo que es la vigilancia inmunológica. Es por donde va a estar pasando, está conformado por tejidos linfoides, órganos linfoides, tejidos y vías linfáticas como son los vasos linfáticos, por donde va a estar circulando un líquido que se llama linfa, que es un ultrafiltrado del plasma, por donde van a viajar principalmente los anticuerpos y alguna que otra célula del sistema inmune de las cuales ya vimos, principalmente pueden ser linfocitos. Podemos encontrar a los órganos, al tejido linfoide en dos formas. El tejido linfoide difuso, que es el más común, y que está asociado a mucosas, bronquios, piel y intestino. Cada una de estas siglas significa, por ejemplo, MALT, significa mucosa associated lymphoid tissue, bronquios, bronchial associated lymphoid tissue, piel, skin associated lymphoid tissue y intestinos, gastrointestinal associated lymphoid tissue. ¿Por qué en estos lugares? Porque son los que más contacto con bacterias o patógenos tienen. Por ejemplo, en las mucosas, la boca está recubierta por bacterias,
y nos interesa, la mucosa interior de la nariz, por ejemplo, nos interesa tener ahí tejido linfoide, que básicamente van a ser agrupaciones de linfocitos para que la detección frente a algún patógeno. En bronquios, porque aparte en el aire no solo hay polen y polvo en suspensión, sino que también hay bacterias. La piel, por ejemplo, cuando nos hacemos un corte para que haya sitio de reclutamiento de los leucocitos, y los intestinos, porque en el intestino recordemos que hay del orden de billones de bacterias, importantes como la producción de la vitamina K, que es importante para el proceso de la coagulación. Así que son sitios altamente relevantes. Y si no, los podemos ver agrupados en lo que se llaman linfonodos, que son agrupaciones de linfocitos individuales o en agregados. Por ejemplo, como son las amígdalas, antiguamente llamadas de esa forma, hoy en día se llaman tónsilas, porque la amígdala es solamente una y está a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, básicamente, en ellos podemos encontrar dónde están los linfocitos agrupados. Y también podemos clasificar a los órganos linfoides según si presentan o no cápsula. Por ejemplo, aquellos que presentan cápsula pueden ser los linfonodos, el timo y el vaso, y aquellos que no presentan cápsula básicamente es la médula ósea, desde donde derivan todas las células de la sangre y los linfocitos en general. Entonces, el tejido linfático va a actuar principalmente como una red de defensa inmunológica contra conectando múltiples órganos y tejidos para que haya una respuesta rápida y específica contra cualquier tipo de patógeno. Partamos viendo el timo. El timo es un órgano que se caracteriza por estar ubicada en la parte superior de la cavidad torácica, detrás del esternón, generalmente en el mediastino, en la parte superior. Y este órgano se caracteriza porque alcanza su peso máximo durante la infancia. Y desde la pubertad en adelante empieza a involucionar, empieza a disminuir de tamaño y su tejido empieza a cambiar hacia una composición básicamente adiposa. En los adultos se puede encontrar y pesa entre 10 a 15 gramos, o sea, bastante poquito. ¿Qué gracia tiene? Que es el sitio de proliferación y maduración de los linfocitos inmunos competentes. Y yo destaqué acá la palabra maduración, porque en general no es un sitio de proliferación. ¿Ya? Para eso me voy a valer de la pizarra para hacerles el esquema correspondiente. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustó que dijera proliferación y más que nada es un sitio de maduración? Porque vimos con la diapositiva que les mostré de el sistema inmune, vimos que todo parte a nivel de la médula ósea, donde tenemos una célula madre pluripotencial. ¿Qué quiere decir pluripotencial? Que ya tiene cierto grado de diferenciación. ¿Ya? Se va a convertir hacia algo, se comprometió hacia algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que ustedes eran kinesioblastos? Porque partieron la carrera y están comprometidos con ella, pero todavía no son kinesiólogos. Ya. Esta célula no eligió una carrera, sino que eligió una facultad. Eligió la facultad de medicina, pero todavía no sabe qué carrera va a elegir. Si va a elegir medicina, enfermería, si va a elegir odontología, fonoaudiología, pero ya está comprometida con que va a tomar una carrera de esa facultad. Y lo que se puede separar es que se va a diferenciar en dos tipos celulares. La célula madre y las células madre de tipo linfoide. Las mieloides van a dar lugar a los glóbulos rojos y los granulocitos, que ya los vimos.
Mientras que los de estirpe linfoide van a generar a los linfocitos de dos tipos, linfocitos T y linfocitos B. ¿Qué gracia tienen estos que están en la médula? Que se crearon, pero todavía no están lo suficientemente maduros para saber a quién tienen que atacar específicamente. O sea, ¿a qué me refiero? En la médula ósea se generaron linfocitos T y B que pueden atacar a elementos que son de nuestro propio organismo. Si ocurre eso, van a generar daño hacia nosotros mismos y se va a desarrollar lo que son las enfermedades autoinmunes. Por eso es que en el caso de los linfocitos T, estos van a viajar hacia el timo, van a salir a circulación, van a ir al timo y en el timo va a ocurrir un proceso de selección. En el timo le van a preguntar, las células epiteliales del timo les van a preguntar a los timocitos que se encuentran dentro del timo. Usted, ¿a quién está diseñado a atacar? El linfocito va a responder, yo estoy diseñado para atacar una proteína del virus influenza. Ya, pero ¿usted también puede atacar a alguna otra estructura del cuerpo humano? No, solamente voy a atacar a una proteína del virus influenza. Perfecto, se queda con nosotros y se llama selección positiva. Se van a seleccionar aquellos linfocitos que son capaces de atacar lo ajeno y que no respondan a lo propio. Por ejemplo, si se encuentran con un trocito en circulación, se encuentran con un trocito de intestino, que no sean capaces de atacar a ese trocito de intestino. Mientras que, por ejemplo, si nos encontramos con un linfocito inmaduro, al que le preguntamos, usted, ¿a quién está diseñado a atacar? Y dice, yo estoy diseñado a atacar a una molécula que se expresa en el riñón. Lo siento, usted no puede seguir. Aquellos linfocitos que atacan lo propio se denominan como autorreactivos. Y es en el timo donde se van a eliminar. Por célula madre pluripotencial, célula madre mieloide, célula madre linfoide. ¿Por qué tenemos que eliminarlos? Porque si los dejamos dando vuelta, van a ir a atacar a los órganos que son nuestros. Y si salen a circulación, vamos a desarrollar enfermedades autoinmunes. Por eso es que no es el timo en sí, no es un sitio de proliferación, sino que es un sitio de maduración, de enseñanza, en el cual vamos a seleccionar aquellos linfocitos que no dañan a lo propio y sí dañan aquellas cosas que son reconocidas como ajenas. Y eso viene conectado con el siguiente punto, que dice inducción de la tolerancia central, eliminación de los linfocitos autorreactivos. ¿Estamos bien? Sigamos.
Entonces, ¿qué podemos encontrar en el timo? Por ejemplo, su organización histológica es que está dividido en múltiples lobulillos. Generalmente lo que podemos ver es que está conformado a nivel macro por dos lóbulos y cada lóbulo se divide posteriormente en distintos lobulillos, que son los que están acá. Tenemos que están separados por tabiques interlobulillares y dentro de cada lobulillo podemos encontrar la corteza, que es lo que está marcado en el número 2, y la médula tímica. En la corteza tímica vamos a encontrar a los linfocitos inmaduros, los timocitos. Van a estar entrando todos los que provenían de la médula ósea, independiente de a quién estén atacando, porque va a ser aquí el lugar de selección. Aquí es donde le van a preguntar al linfocito, ¿usted a quién ataca? Por eso es que se ve más oscurito. Mientras que en la médula van a estar los linfocitos que ya fueron seleccionados porque no atacan lo propio y sí atacan lo ajeno. En general, aquí vamos a verlo en otra diapositiva, se pueden encontrar también lo que se llaman los corpúsculos de Hasal, que son los sitios donde ocurren las selecciones y se le está dando aporte de nutrientes y otros factores de crecimiento a estos linfocitos que sí queremos mantener en el cuerpo. Esta es la diapo que les había incluido yo. Entonces, el timo es un órgano bilobulado situado en el mediastino anterior que involuciona después de la pubertad y su función es la maduración de los linfocitos T. Y por su parte, cada lóbulo se divide en lobulillo. La corteza externa es rica en linfocitos T inmaduros, los timocitos, y la médula interna es menos densa en linfocitos, contiene macrófagos, células dendríticas y los corpúsculos de Hasal. Y en los corpúsculos de Hasal es donde vamos a estar encontrando finalmente aquellos linfocitos que sí nos interesa mantener en el cuerpo porque van a tener la función de atacar lo que es ajeno. ¿Alguna duda o consulta hasta este punto? ¿No? Ya. Luego vamos a el vaso. El vaso posee dos funciones, principalmente. Siendo un órgano linfoide encapsulado, se caracteriza porque se ubica en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Aquí, justo debajito desde sus costillas, se puede encontrar, está el vaso, un poquito más hacia atrás. Algunas veces se confunde con el riñón porque tienen una coloración bastante parecida, pero tiene forma de, por lo menos a nivel de ratones, yo lo he visto y tiene forma de porotito. Así que es bastante distintivo. ¿Qué gracias tiene el vaso? El vaso, por una parte, va a ser un filtro de la sangre. La sangre, yo les había comentado que los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. Pasado ese tiempo, empiezan a presentar defectos en su estructura. Alteraciones en la membrana, ya no son capaces de transportar oxígeno como antes. Por lo tanto, necesitamos un lugar que se encargue de eliminar a los glóbulos rojos que ya no están funcionando o que están dañados. ¿Dónde va a ocurrir? En el vaso. Principalmente en lo que se denomina la pulpa roja. Si hacemos un corte en el vaso, vamos a observar esto. Aquí está la pulpa roja y es en la pulpa roja, que está lleno de sinusoides vasculares, es donde va a estar ocurriendo el filtrado de la sangre, principalmente de los eritrocitos. Y vamos a estar sacando aquellos que ya estén viejos, que haya pasado su fecha de vencimiento. Y adicionalmente, tiene la característica de que se puede establecer la respuesta inmune contra antígenos que se encuentren en la sangre. O sea, aquí hay células del sistema inmune, en los nódulos esplénicos, donde vamos a encontrarnos
con linfocitos, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, que van a permitir que se genere una respuesta inmune contra cualquier patógeno que ande en la sangre. Entonces, tenemos por una parte el estroma en general, que es lo de soporte, que podemos encontrar una cápsula de tejido conectivo, podemos encontrar que hay trabéculas que se proyectan hacia el interior del órgano. Entre medio está apoyado por fibras reticulares y fibroblastos. Y en el parénquima del órgano, en la parte funcional, entre comillas, de él, vamos a encontrar la pulpa blanca, que serían estos sectores de acá, que en este caso se ven teñidos de azul, que es donde están los nódulos esplénicos y es donde va a ocurrir la activación de las células inmunes. Y por otra parte, también en el parénquima vamos a encontrar la pulpa roja, que es la parte encargada de filtrar la sangre, destruyendo a los eritrocitos viejos y anómalos, además de reciclar el hierro que tienen en su hemoglobina. Que los riñones no filtran la sangre en sí. Los riñones no hacen una selección, no discriminan a los glóbulos rojos si están viejos o no. En los riñones se hace la filtración más que nada del plasma. Del plasma para ir sacando si es que hay necesidad de sacar sodio, si es que hay que sacar componentes nitrogenados derivados de las proteínas que nos hagan algún daño. Eso es más que nada lo que se hace a nivel del riñón. Pero quien se encarga de sacar los glóbulos rojos viejos o dañados es la pulpa roja en el vaso. ¿Otras dudas? ¿No? Aquí tienen otra fotografía. El vaso está ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Su función es filtrar la sangre y inicio de la respuesta inmune, formado por dos regiones funcionales, la pulpa roja, que está formada por sinusoides vasculares llenos de sangre. Ahí está la pulpa roja bien marcadita y se nota bastante que hay glóbulos rojos y ahí es donde se encargan de eliminar a aquellos que estén muy viejitos. Y la pulpa blanca, que es acumulación de linfocitos alrededor de una arteria. Esta es la pulpa blanca y acá se estaba formando un centro germinal, que es lugar de respuesta inmunológica. ¿Seguimos? Vamos con los linfonodos. Los linfonodos se caracterizan porque antiguamente se les llamaba ganglios linfáticos. En la actualidad, los ganglios son solamente aquellos sitios anatómicos donde ocurre la agrupación de los somas en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Esos son los ganglios. En la actualidad se habla de linfonodos. ¿Ya? ¿Qué gracia tienen? Que son órganos linfoides encapsulados, con una cápsula de tejido conectivo denso que emite tabiques hacia el interior y se encarga de estar ubicados cerca de los vasos linfáticos y también filtrar la linfa, ¿ya? Ir viendo qué es lo que está pasando alrededor de ella. En su interior podemos encontrar un estroma rico en fibras reticulares, que es donde permite que se organicen las células del sistema inmune. Es en los linfonodos donde va a ocurrir principalmente la respuesta inmune, ¿ya? Porque los tenemos distribuidos, si se fijan en la imagen, en distintas partes del cuerpo. Mediastinal, axilares, inguinales, popliteos, detrás de la rodilla, en la cabeza también hay linfonodos. Entonces es más rápido llegar a los linfonodos que estar llegando solamente a un órgano como es el vaso. Entonces las células inmunes, como los monocitos, por ejemplo, van a agarrar un bicho, se lo van a llevar a los linfonodos y lo van a presentar, lo van a mostrar. Y le van a preguntar a los linfocitos, oigan, ¿quién de ustedes reconoce a este bicho? Van a pasar varios días dando vuelta, van a pasar muchos linfocitos, van a decir, no, yo no lo reconozco, no lo reconozco, hasta que en un momento
¡paf! Aparece uno que dice, sí, yo lo ubico, yo lo reconozco. Y ahí empieza a aumentar, a dividirse, ese mismo linfocito empieza a dividirse y se generan clones de ese linfocito. Y ahí es cuando se inflaman, tenemos lo que era la inflamación de los ganglios, que la mamá nos decía, tienes los ganglios inflamados. Es porque ahí está ocurriendo una respuesta inmunológica. Se están dividiendo, por eso se está inflamando ese tejido. Vamos a tener que estar compuestos los linfonodos principalmente por una corteza, donde se ubican los folículos linfoides, que son estos, que son los folículos linfoides primarios, y que en ellos podemos encontrar alto número de linfocitos B, todavía inmaduros. Mientras que a nivel de la paracorteza podemos encontrar que hay linfocitos T y células que se encargan de presentar los patógenos como las células dendríticas. Y aquí se activan también los linfocitos T, o sea, hay una mezcla. Linfocitos B, los linfonodos primarios, linfocitos T entre medio por acá, y ya más hacia nivel de la médula vamos a encontrar los linfonodos secundarios y donde ocurre la diferenciación de los linfocitos B hacia los plasmocitos. ¿Se acuerdan de los plasmocitos en el tejido conectivo? Que eran las células transitorias que producían anticuerpos. Ya, pero vienen de acá. Aquí es donde surgen los plasmocitos. De la médula de los linfonodos. Entonces, tenemos que los linfonodos tienen su corteza y paracorteza, tienen una cápsula, el seno subcapsular, las trabéculas que dividen a las partes del linfonodo, y en la corteza encontramos los nódulos primarios que están compuestos por linfocitos B, todavía inmaduros, y fibras reticulares, que cuando ocurra la presencia de microbios los hace evolucionar hacia lo que se llaman centros germinales, que son ricos en plasmocitos productores de anticuerpos, que son los que están acá. Y en la paracorteza, que está debajo y entre los nódulos, vamos a encontrar los linfocitos T, donde va a ocurrir su activación. Y ya hacia el interior encontramos la médula de los linfonodos, donde encontramos cordones medulares, donde hay linfocitos, macrófagos y plasmocitos, y senos medulares, que son espacios que quedan como en blanco, que permiten que por aquí salgan linfocitos activados y anticuerpos, y se vayan a la sangre o se vayan a la linfa. Esas son sus principales funciones. Y la última diapositiva es sobre el flujo de la linfa, en el cual inicialmente la linfa llega a los linfonodos a través de un vaso linfático aferente, que sería este de acá, porque aquí muestra el flujo de entrada. La linfa va a penetrar lo que es la corteza, va a pasar a través de los nódulos linfáticos, la cápsula y las trabéculas, y con ella se va a estar llevando algunas células inmunes, pero principalmente a los anticuerpos, y va a estar saliendo por el vaso linfático aferente, que va a continuar su recorrido, y este vaso linfático en general, cuando se suman, desembocan en un conducto torácico que se encuentra detrás del esternón y que desemboca en la vena subclavia izquierda. O sea, hay un contacto de la linfa con la sangre para que los anticuerpos puedan acceder a la sangre. Entonces, actividad de cierre. Llega al CEFAM una situación clínica, llega al CEFAM un paciente de 34 años con diagnóstico de VIH en etapa avanzada, presentando fatiga intensa, historia reciente de enfermedades oportunistas. Enfermedades oportunistas son aquellas enfermedades que surgen en personas que tienen muy bajas las defensas y que en general no afectan a la mayoría de la población, ¿ya?
Al examen de sangre se confirma que tiene anemia, disminución de leucocitos y plaquetas. La primera pregunta es, ¿qué elementos celulares están comprometidos y cómo se relaciona esto con el VIH? ¿Qué elementos celulares están comprometidos? Están, entre comillas, dañados. Aquí lo dice el examen de sangre. Glóbulos rojos, perfecto. ¿Qué más tenemos comprometido? Las plaquetas, porque hay una disminución. ¿Qué más? Y los leucocitos. ¿Y cómo creen ustedes que se relaciona con el VIH? ¿A qué células infecta el VIH? ¿Ya? ¿Qué tipo de glóbulos? ¿Pero cuáles? Porque hay varios. Los linfocitos T. Tenemos comprometidos los tres que dijeron, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Relación con el VIH es que el VIH infecta y destruye a los linfocitos T que tienen un apellido especial que se llaman CD4. También puede haber un daño a la médula ósea y hay un estado de infección crónica, porque la persona es portadora del virus y por lo tanto siempre va a estar habiendo una respuesta inmunológica contra esa presencia del virus. Aun que la carga viral esté indetectable, sigue habiendo presencia de un virus en algunas células del cuerpo humano y no se logra eliminar y ocurre un proceso de inflamación crónica. ¿Qué órganos del sistema inmune están probablemente involucrados en este cuadro? ¿Qué órganos inmunes vimos durante esta clase? El timo. ¿Qué más? El vaso. ¿Qué más? La médula ósea. El timo, porque no alcanza, algunos pueden no alcanzar la maduración de los linfocitos T. La médula ósea, porque está dañando la producción de células sanguíneas, la disminución de los glóbulos rojos y las plaquetas. Y el vaso, por su rol en la respuesta inmune, porque esta persona tiene historial de enfermedades oportunistas recientes. ¿Cómo se explica la anemia en el contexto del VIH? ¿Por qué puede presentar anemia esta persona? ¿Cómo? Habría que pulir un poquito esa respuesta, pero puede ser porque está ocurriendo un daño en la médula ósea, pero también puede ser porque tenga algunos otros problemas, como la anemia crónica de inflamación, que ocurre cuando las personas tienen una inflamación crónica por mucho tiempo, personas que no se le quita una enfermedad o enfermedades autoinmunes, lleva a que haya una anemia, o puede también ser una persona que tenga algún déficit de tipo nutricional. También van vinculados generalmente en las historias clínicas. ¿Ya? ¿Y qué sistema inmune, el innato o el adaptativo, está más comprometido en este paciente y por qué? El innato era la primera barrera. El adaptativo era la segunda. ¿Cuál creen ustedes que está más comprometido? Más fuerte. El adaptativo. Porque se está atacando a los linfocitos TCD4 y disminuye la activación de los linfocitos B y así surgen las enfermedades oportunistas. La bibliografía. Y esa es la clase sobre tejido sanguíneo
y linfático.